conquista de México no solo se escribió, sino que se pintó para no olvidarse? Bienvenidos. Hoy vamos a analizar el libro 12 del Códice Florentino. Pero pon atención, no veamos a este libro como un simple dibujo infantil, sino que siguiendo a la historiadora Diana Magaloni, podemos decir de este que es más bien un dispositivo de memoria. Los tranquilos no solo ilustraban los textos de Sahagún, ellos estaban librando una batalla cultural. Mientras el texto español decía una cosa, las imágenes con su propia lógica mesoamericana reclaman otra visión de la historia. Hoy analizaremos la primera gran pieza de rompecabezas, la llegada. Miren esto, este es el inicio del libro 12 del Códice Florentino. A primera vista parece un desembarque común, pero aquí hay cosas más allá de lo que se ven a simple vista. La imagen no narra un momento, narra una inevitabilidad, por decirlo así. Es un primer vistazo que condensa todo lo que vendrá. La imagen está construida por niveles, como un escenario de teatro. Arriba está el mar, esos barcos no solo están allí, vienen del horizonte, el límite del mundo. Esa profundidad nos dice que lo que llega es posiblemente inmenso. Ahora bien, fíjense un poco más en el centro. Hay una conexión directa, un brazo extendido, un hombre en el agua, el punto de quiebre, el contacto entre dos mundos que no conocían, y está efectivamente, podemos ver en la imagen, la acción de la tierra firme. ¿A qué me refiero con esto? Abajo está el caos controlado, vemos caballos, pero los nahuas eran seres extraños y poderosos, y cofres con suministro podemos ver aquí. Pero ojo, lo que dice Magaloni, no hay un solo centro. Mientras unos bajan cosas, otros observan. Podemos decir que es una escena muy completa, donde no necesariamente hay un solo enfoque. Es un panorama general, como una imagen inicial, un abrebocas a todo lo que anteriormente dije vendrá. Aquí podemos hablar de un concepto clave. A diferencia del arte europeo de la época que busca un solo punto de fuga, aquí el tiempo es, digámoslo, es sintético. No es una foto de un segundo, es un desembarque, la sorpresa, el inicio de la guerra, todo pasando al mismo tiempo. Es la lógica indígena. El evento no es una línea, es una totalidad. Como decía anteriormente, una escena muy cargada de generalidades, de un primer momento. Así que podemos hablar de que más allá de ilustrar el texto de Sahagún, los pintores indígenas estaban reclamando una versión de la historia, pero esto es solo el inicio. Muchas gracias, compañera Liz. Bueno, prosiguiendo con la segunda imagen que hemos escogido del Códice Florentino, el libro 12, esta se encuentra específicamente en el folio 40B de su versión en digital. En esta se divide en dos partes, pero lo que se representa así es a un gobernante mexicano, posiblemente Moctezuma, o el gobernador de Tlatelolco siendo arrojados en el agua. Esta imagen se divide en dos partes. En la parte superior vemos a tres figuras: a un noble, posiblemente español, y a una figura de tez morena que están arrojando el cuerpo del gobernante mexica al agua. Y en la segunda imagen, es decir, ya en la parte inferior de la susodicha, es donde ya el gobernante se encuentra sobre el agua, que de hecho tiene figuras en espiral que son bastante recurrentes en las iconografías indígenas. Ahora bien, aunque esta imagen no hace parte de un fragmento narrativo específico que esté narrado tal cual como se vislumbra en ella dentro del códice, podemos relacionarla con los sucesos que ocurrieron en el capítulo 23 del Códice Florentino, que tiene por nombre de cómo Moctezuma y el gobernador de Tlatelolco fueron echados fuera de la casa en donde se encontraban fortalecidos los españoles.
En todo este suceso se narra de cómo los mexicas encontraron el cuerpo de Moctezuma y el gobernador de Tlatelolco a las afueras de la casa donde estaban los españoles. Tras reconocerlos, lo que hicieron fue recogerlos y llevarlos a un templo para realizar los ritos funerarios correspondientes a los rangos de estos gobernadores. Hicieron ceremonias bastante solemnes y luego lo que hicieron fue incinerarlos como parte de una costumbre o una tradición. Mientras que algunos no se veían afectados por la muerte de Moctezuma, que fue enterrado en México, Tenochtitlán, y el otro gobernante fue enterrado en Tlatelolco, los indígenas de Tlatelolco sí lloraban a su gobernador, mientras que otros simplemente criticaban la dureza que tenía Moctezuma durante su reinado. En cuanto a la relación que tiene la imagen con el capítulo 23, podría decirse que no es completamente explícita, ya que la imagen como tal no está narrada explícitamente o detallada de la manera en la que se ha pintado o dibujado. Sin embargo, esta imagen podría situarse en un vacío dentro del capítulo en el que no se narra este suceso, pero que sí está vinculado estrechamente con este, en una continuidad que narra el mismo proceso, sin embargo es de perspectivas diferentes. Es decir, el capítulo se basa en cómo los mexicas encuentran los cuerpos de los gobernantes y de inmediato los recogen para llevar a hacer los rituales necesarios antes de incinerarlos. Sin embargo, no se narra específicamente cómo fue que los españoles arrojaron los cuerpos de estos gobernantes. Por lo tanto, la imagen podría situarse en ese vacío específico común antes de que llegaran los mexicas y encontraran los cuerpos de los gobernantes. En este sentido, la imagen, aunque no está relatada como tal, sí tiene una estrecha relación con el capítulo porque de alguna u otra forma se complementan la una a la otra sin necesidad de estar escrito explícitamente lo que sucede dentro de la imagen. Y ahora bien, físicamente, la imagen, como ya lo he dicho anteriormente, está compuesta en la parte superior por tres figuras principales. Las dos primeras, las que sostienen el cuerpo del gobernante tendido, sin resistencia, con los brazos colgados, son dos españoles, precisamente identificables por la manera en la que llevan la vestimenta. Uno está vestido de rojo y el otro de azul. El que está de rojo tiene un sombrero de plumas blancas. Y están arrojando el cuerpo del gobernante hacia el agua. Y ya en la parte de abajo se reitera de nuevo el cuerpo ya sumergido dentro del agua con el agua en espirales, es decir, rodeando el cuerpo del gobernante. La reiteración del cuerpo, tanto al momento en el que está siendo arrojado y al momento en el que ya está sumergido en el agua, no es un error como tal, sino un recurso típico para demostrar dos momentos claves de una misma escena. En este sentido, la imagen no tiene elementos decorativos como bien podría tenerlo la primera con el barco y con otros elementos, sino que simplemente muestra de manera cruel la manera tan indigna en la que los españoles arrojaron los cuerpos de los gobernantes al agua. Bueno, en el apartado de hoy les voy a hablar sobre el contexto histórico de dos imágenes del libro 12 del Códice Florentino, que narran distintos momentos de la conquista de México. Bueno, la primera imagen representa la llegada de los españoles al territorio mesoamericano en el año 1519. Este momento marca el inicio del proceso de conquista, el cual es encabezado por Hernán Cortés. En la escena se observa los barcos en el mar, lo que hace referencia al arribo de los españoles desde el este y también la interacción inicial con los pueblos indígenas. Históricamente, este fue un momento de gran incertidumbre para los pueblos indígenas. Los españoles eran completos desconocidos, lo que generó diversas interpretaciones, incluso algunas relacionadas con creencias religiosas. Este primer contacto, hay que tener en cuenta, no fue violento, pero fue el marco de inicio para un proceso de expansión, alianza, conflicto, que culminaría con la caída de Tenochtitlán. Además, este acontecimiento no solo se entiende como un hecho histórico, sino también como el inicio de un cambio profundo en el orden del mundo indígena. Es decir, no se trata solo de la llegada de un grupo de extranjeros, sino el comienzo de una transformación política, social y cultural. La segunda imagen nos sitúa en un momento mucho más avanzado de la conquista, alrededor del año 1520, durante una fase de violencia y crisis total.
En esta escena se representa la muerte de un personaje indígena muy importante identificado o llamado Montezuma, el Tatyona Mexica. Según el relato del libro 12, después de su muerte, su cuerpo es retirado y posteriormente quemado por los españoles. Este hecho ocurre en un contexto de gran tensión cuando los españoles ya se encontraban dentro de Teciutlán, habían perdido el control de la situación frente a la rebelión mexica. Este momento es clave porque refleja el colapso del poder político indígena. La muerte de Montezuma no solo representa la pérdida de un líder, sino también el debilitamiento de la estructura del imperio mexica. Además, el texto muestra que la sociedad estaba dividida. Algunos lo criticaban mientras otros lo lloraban profundamente. Entonces era un proceso bastante controversial. Este periodo también se relaciona con eventos como la Noche Triste y el inicio de la Guerra Final. Terminaría en 1521 con la caída de Tenochtitlán. En conjunto, ambas imágenes permiten entender la conquista como un proceso. La primera muestra el inicio como la llegada de los españoles, mientras que la segunda refleja la consecuencia marcada por la violencia, la muerte y la desintegración del orden indígena. Por lo tanto, estas imágenes no solo representan hechos históricos aislados, sino que muestran cómo los pueblos indígenas vivieron y comprendieron la conquista, cómo muchos sentidos y cómo fue vivido todo este proceso, ya que se podría decir que fue el final de su mundo. La caída de Tenochtitlán suele contarse como una victoria militar más, pero para quienes lo vivieron fue un universo mucho más profundo. Hoy vamos a contar y vamos a analizar las imágenes desde la perspectiva de quienes la vivieron, con argumentos de la autora Magalón. Miraremos cómo los tabacuilos plasmaron una historia no escrita en texto, sino en imágenes. Para entender las imágenes, no las miraremos como simples dibujos, las miraremos desde una perspectiva de simbolismo. Cómo estos indígenas plasmaron desde la simbología lo que querían preservar y lo que querían mostrar. Estos mismos simbolismos no usados para narrar la guerra, sino para representarla como un evento cósmico. En la primera imagen podemos mirar un primer aspecto. Esta imagen es la llegada de los españoles. En esta primera imagen podemos analizar una invasión del espacio sagrado que los indígenas tenían, como la llegada de nuevos animales, de nuevas especies, como cerdos, caballos y ovejas. Para el mundo indígena esto fue una alteración irreversible del paisaje sagrado del Valle de México. Segundo punto que quiero resaltar es el arco iris, el arco que forma en el cielo. Lo que para nosotros es un símbolo de paz, un símbolo armonioso, para ellos era una simbología de destrucción, una simbología de alteración del orden, una simbología de un presagio que algo estaba por suceder. Tabacuilo pinta este caos de una forma equilibrada, para intentar de algún modo sentir la realidad que se desmorona. Segunda imagen, pasamos a uno de los momentos más oscuros, que es la muerte y disposición del cuerpo de Montezuma, donde miramos cómo los tabacuilos representan la muerte del mismo. Podemos analizar una dualidad entre la tierra y el agua, que para ellos el agua era una disposición del inframundo, algo que era sumamente peligroso, algo que era sumamente trágico para ellos. Cuando caían al agua significaba la perdición, significaba llegar a un punto muerto. De ese mismo modo podemos enlazar cómo ese gobernante pierde la conexión con la tierra, pierde la conexión con todo el poder que tiene al bajar al agua. Podemos analizar otro punto de la naturaleza multirracial del conquistador.
en la imagen donde miramos al hombre de color. Y por último, en esta segunda imagen podemos analizar el estilo híbrido, en el cual, de alguna manera, al pintar, al representar el estilo europeo y el estilo indígena, de alguna u otra manera para representar el dolor de los mundos. En conclusión, estas imágenes no son meras ilustraciones, son una memoria visual independiente. Mientras que los textos oficiales cuentan una historia, estas imágenes representan el dolor más profundo que puede mostrar, que puede representar, por decirlo así, un indígena, y podemos darnos cuenta de la visión, por decirlo así, entre comillas, de los vencidos. Al poner en relación las dos imágenes, se puede ver que ambas construyen una idea de la conquista atravesada por la violencia, aunque lo hacen desde lógicas visuales diferentes. Por un lado, comparten elementos importantes. En las dos aparecen cuerpos indígenas afectados directamente por la acción de los españoles. Esto permite entender la conquista no simplemente como un encuentro entre culturas, sino como un proceso de ruptura violenta. El cuerpo indígena se convierte en el lugar donde esa violencia se hace visible, ya sea a través de la muerte, el sometimiento o la exposición. Desde esa perspectiva, la conquista se experimenta como una pérdida profunda del orden previo. Ahora bien, las diferencias entre las imágenes son incluso más impactantes, sobre todo en la manera en que construyen sentido. Como vemos en la primera imagen, esta presenta una composición más compleja porque integra varios elementos dentro de un mismo espacio, lo que permite leerla casi como una secuencia narrativa. También se observa que hay una intención clara de organizar los acontecimientos. Vemos que se percibe un manejo del espacio, del paisaje y de la simultaneidad de acciones. Esto indica una influencia de la tradición pictórica europea, donde la imagen busca construir una escena continua y descriptiva. En cambio, la segunda imagen funciona de forma mucho más sintética, ya que se concentra en pocos elementos como los cuerpos, el agua y la acción violenta. Es decir, no hay un interés por desarrollar un contexto amplio y mucho menos por ubicar la escena con detalle. Más bien, condensa el significado en una representación directa y simbólica. Entonces, aquí el énfasis no está en narrar paso a paso, sino en expresar el sentido del acontecimiento. La muerte, la caída, la desintegración del orden. Y esta diferencia es importante porque no es solo una cuestión de estilo, sino de formas distintas de concebir la imagen. Como plantea Diana Magaloni, en los códices del siglo XVI conviven dos estrategias narrativas, una más cercana a la tradición pictográfica nahua, donde la imagen funciona de manera simbólica y conceptual, y otra que incorpora elementos de la tradición visual occidental, dando lugar a formas híbridas. Desde ahí, la segunda imagen se acerca más a la lógica indígena, porque no busca reproducir la realidad de forma naturalista, sino organizar signos que permitan interpretar el acontecimiento dentro de una visión del mundo. La primera, en cambio, muestra esa transición hacia una representación más influida por lo europeo, como un intento de construir una escena continua y narrativamente legible. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, no se trata de visiones opuestas. Veremos cómo ambas imágenes participan de una misma interpretación profunda de la conquista. En los dos casos no aparece como un hecho aislado, sino como un proceso que transforma radicalmente el orden existente. En ese sentido, más que representar la conquista, las imágenes la interpretan desde una perspectiva indígena. Uno lo hace a través de una organización más narrativa del espacio, la otra mediante una condensación simbólica más directa. Pero en ambas está presente la idea de que no se trata solo de un conflicto histórico, sino una transformación del mundo mismo. Siguiendo a Magaloni, podríamos decir que las imágenes nahuas no solo cuentan la conquista, sino que la interpretan como el fin de un ciclo cósmico.